31 de mayo de 2026, elecciones presidenciales en Colombia. Se decide el destino del país. Pero bueno, ¿y por qué hablar de política si desde esta cuenta se habla de cultura general, principalmente la del Caribe colombiano? Porque la política es un tema transversal, es un tema que nos impacta positiva o negativamente a todos. Lo relacionado con la seguridad, con la educación, los precios de alimentos, de combustible, la salud. Todos estos temas nos impactan a todos, por tanto, sí los vamos a abordar acá. Y bueno, yo aquí no te voy a hablar ni de partidos políticos, ni por quién tienes que votar, ni nada de eso. Por eso este video no va a ser de esos videos políticos que se hacen virales. Porque los videos políticos que se hacen virales son los que incitan al odio contra la otra parte o los que buscan la forma de adherir personas a una causa política y muchas veces lo hacen basados en pura retórica, en una verborrea, dicen una cantidad de cosas sin fundamento. Entonces, como les dije, yo aquí no voy a decirles vota por este es el bueno, este es el malo, este es el feo, no, 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 por ninguno de eso en absoluto. Acá el tema cuál es entre nosotros, el pueblo. ¿Cómo asumimos cada 4 años cuando hay algún tipo de elecciones? ¿Cómo lo asumimos nosotros? ¿Cómo nos dejamos involucrar en el juego que piensan los estrategas políticos? Muchas veces ni siquiera lo pensamos nosotros. Miren, detrás de todas las campañas contratan a estrategas políticos para que ellos desde sus estudios, estrategias y experiencias tracen la hoja de ruta de la agenda que se va a llevar a cabo en estas campañas y manejan el tema de las emociones. Ellos saben que hace incitar al odio, mover los sentimientos, las emociones de las personas, eso es efectivo. De esa manera lo aplican y nos ponen a pelear entre nosotros. Y ese es el juego en el que no debemos caer. Mire, esto viene desde la antigüedad. En política siempre hacen esto, apelan a los sentimientos y a las emociones del pueblo para ponerlo a pelear entre sí. Y nosotros, nuestra historia aquí en Colombia, acá somos un ejemplo de eso. Y hemos tenido tragedias a lo largo de nuestra historia. La que más se reconoce y siempre se habla es de la época de la violencia, de los años 40. Pero es que en violencia por temas políticos siempre hemos estado acá. Y no hemos podido cerrar ese círculo vicioso de que nos ponen a pelear entre nosotros, pero entre los políticos sí llegan a acuerdos. Esas disputas y discordias entre ellos es durante campaña y ustedes no se dan cuenta que después que pasa, por lo menos después que pasa primera a segunda vuelta, hay una cantidad que se van aliando. Y luego cuando se dan las elecciones y ya quedó el que quedó, ahí vienen otras componendas y se van aliando el que quedó en la presidencia con los del Congreso y a ver cómo negociamos ahí. Si ven, entre ellos negocian. Ellos se dan duro durante la temporada política, pero luego entre ellos negocian y buscan la forma de arreglar. Cuando hablan del supuesto consenso, y sabemos que ese consenso es otra cosa. Pero entre nosotros, el pueblo, sí queda la enemistad. Amistades que se destruyen, familias, hasta le toman mala voluntad a un vecino o a un amigo o a alguien porque subió un estado de un político contrario al suyo, entonces enseguida ese odio, esa rabia con esa persona, o en redes sociales se insultan, se ofenden, o pasa que hasta se van a los puños. Y bueno, otros casos trágicos que también en este país somos testigos de eso. Esto quiero ilustrarlo con esta imagen. Mírenla, pónganle pausa por unos segundos y analícenla. Es justo lo que pasa. Miren que nos ponen a pelear entre nosotros, pero ellos sí se sientan, cenan, beben, negocian. Entonces, mire, usted vote por el que usted quiera. Usted está convencido porque las propuestas de ese político y su discurso coinciden con su pensamiento, su ideología. Chévere, bien, estamos en una democracia y usted está en libertad de votar por ese candidato, perfecto. Acá no le vamos a criticar nada de eso. Pero lo que yo sí sugiero y en lo que yo insisto es en que no tenemos que pelear entre nosotros, en insultarnos. Y es que muchos dirán, bueno, listo, yo no insulto, pero sí me defiendo. Si vienen a insultarme por temas políticos, sí me defiendo. Mire, para pelear se necesitan dos. Y por lo general se da en redes sociales. Si usted ignora a esa persona, no va a haber pelea, sino que el ego que tenemos nosotros juega duro y uno dice, yo no me voy a dejar decir así de fulano y viene y le dice, entonces, ¿en qué momento vamos a cerrar ese círculo vicioso? Y miren, esta otra frase que se atribuye a Erich Harman. Esta frase se refiere a la guerra, pero fácilmente podemos hacer la extrapolación a lo que ocurre en el campo político. Por lo tanto, debemos reflexionar al respecto. Y retomo algo que les dije
hace unos momentos, que toda esta gente, ellos contratan estrategas. Miren, estos estrategas políticos son personas profesionales en temas de comunicación, de relaciones públicas, de marketing político. Y miren, estas personas dentro de sus estudios está el neuromarketing, que es la forma como, basado en las neurociencias, basado en la evidencia científica de cómo funciona el cerebro humano, buscan, saben cómo manejar el discurso, las imágenes, los videos, los gestos y todo aquello para persuadir a la persona. Y eso lo hacen es apelando a los sentimientos y a las emociones. Miren, a propósito, tengo este libro acá, que hace parte de mi biblioteca. Se titula Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Este libro es una belleza. Aquí dice algo muy cierto que aplica a esto que yo les estoy diciendo acá, de que estos estrategas políticos tienen en cuenta para saber cómo manejar el discurso y mover nuestros sentimientos y emociones y ponernos a pelear entre el pueblo para ellos sacar réditos políticos. Recuerden aquella frase de los romanos, divide y vencerás. Y en política sí que la aplican. Por eso insisto y lo repetiré cada vez que sea posible, no debemos caer en ese juego. Vote por el que quiere votar, pero no caiga el juego de la pelea, el insulto, el matoneo entre personas, entre electores. Entonces, les leo en la página 27, nos habla de dos mentes, la mente emocional y la mente racional. Y dice, existe un declive constante en el índice del control racional a emocional sobre la mente. Cuanto más intenso es el sentimiento, óigase bien, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. Hay una frase que dice, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y es lo que se dice, lo que les leí acá textualmente de Daniel Goleman. Entonces, todas estas personas, estos estrategas políticos, ellos estudian eso y ellos saben que si nos hacen a nosotros los electores subir la emoción, la parte racional va a bajar. Entonces uno no va a pensar como debería ser, sino que nos dejamos llevar de la emoción, de esa rabia que nos hacen sentir por ese color político, por ese partido y también por las personas que militan ahí. Y ahí es donde nos ponemos a pelear entre nosotros, que es lo que no debemos hacer. Y para finalizar, les dejo nuevamente esta imagen que es muy diciente y reflexione si vale la pena insultar o terminar una amistad con alguien que usted conoce hace mucho tiempo, si vale la pena dividirse entre familias, en los barrios, con compañeros de trabajo. Piense si vale la pena hacer eso por razones políticas. Vote por el que usted quiera, pero no se insulte, no se manoteen, no nos hagamos daño entre pueblos.